los rasgos de la personalidad, de acuerdo al modelo del eh, psicólogo discípulo de Freud, Jung, quien tenía dos de sus discípulas, que eran Myers-Briggs, que establecieron un modelo de acuerdo a los diferentes rasgos de conducta de algunas personas que estaba en función de ciertas variables atributivas, entre ellos en la manera de percibir la energía, de tomar energía en su forma de comportarse, y eso estaba en función de la acción o de estar con personas o en función de la reflexión. También estaba en función de la manera de manejar la información. Si yo la información la manejo, la percibo en forma detallada, analítica, o bien si la información se me presenta generalmente en mi manera de percibir el mundo como un todo. Otra de las variables que toma en la función de análisis y que cambia de una persona a otra es si las personas son generalmente pensantes, son think, o si son feeling, o sea, son personas sentimentales, porque es como que se mueven en sintonías distintas. Es difícil una persona que sea totalmente pensante hablar con una persona que sea feeling, porque van a hablar una frecuencia en una sintonía que es totalmente distinta. Y por último, otra de las variables que analiza Young y que analiza Myers-Briggs está en relación a si son adaptables, flexibles al contexto, a las situaciones que se presentan. O sea, si necesitan tener todas las variables controladas o juegan o simulan en cierta simulación en cuanto a lo que se les presenta en su vida. Entonces decimos que en la dimensión de preferencia de orientación hacia la energía, donde se focaliza la atención y en donde se obtiene la energía, hay dos tipos de temperamentos o de rasgo de la personalidad, que es el extravertido y el introvertido. El extrovertido es el que está abierto hacia el mundo exterior, orientado a la acción, es totalmente expresivo, necesita relaciones, tiende a dispersar su atención. Sin embargo, el introvertido realmente está orientado hacia su mundo interior. Es allí donde encuentra su energía. Está orientado a la reflexión para luego actuar y reflexionar nuevamente. Necesita privacidad. Tiende a concentrar más bien su atención. El tema es fundamental tener en cuenta para los líderes que van a manejar este tipo de personas, porque hay que hablarlas desde su privacidad, hay que orientarlas, no exponerlas. Van a ser mucho más efectivas en tareas y en momentos desde su reflexión. Sin embargo, las extrovertidas necesitan otro tipo de acción, van a exponer su máximo talento cuando sean motivadas o lideradas con otras personas en relación con otras tareas en una relación hacia afuera. Veamos entonces otra de las variables que obtiene el paradigma o este tipo de esquemas es la función de percibir, o sea, cómo se incorpora la información. Los sensoriales, que es uno de los rasgos, es por medio de los cinco sentidos, o sea, va a percibir, pero ¿cómo? Interesado en la realidad más que en las posibilidades. Está orientado en el presente más que en el futuro. Primero focaliza lo particular y sus características específicas. Está inclinado en lo concreto más, y en lo práctico más que en las cosas más bien globales y más bien, diríamos, conceptuales. Sin embargo, digamos, la personalidad o rasgo intuitivo es aquel que por medio, diríamos, percibe el mundo por intermedio de la imaginación. Están interesados en las posibilidades, en lo que puede llegar a pasar. Es una persona que se potencia, que se proyecta en función de las potencialidades. Muy importante para los líderes, porque se potencian y potencian a una estructura, a una organización, a un grupo social. Está orientado no tanto al presente, sino está orientado hacia el futuro. Arrastra toda su vida y puede, a su equipo de trabajo hacia un futuro. También es, primero visualiza todo el panorama global y allí es donde busca los patrones y relaciones. Entonces tiene una idea sistémica. Está inclinado más bien a lo abstracto, a lo conceptual, a lo teórico para luego ser práctico. Entonces esto es la función percibir. Vamos con otras funciones, que es la función juzgar. Es
qué tipo de valores predominan en el proceso de decisión. O sea, con lo que se tomó de los datos, de la información de la dimensión anterior, la función juzgar, tenemos dos tipos de rasgos en la conducta de la personalidad. El pensador, que es, diríamos, se distingue con la T, con think. En realidad, los valores son impersonales. Privilegia lo que realmente es lo que es. Bueno, a ver, ¿cuáles son las normas? ¿Qué es lo que corresponde acá? A ver, ¿qué es lo que se debe hacer? O sea, es objetivo, es imparcial, justo, enfatiza la tarea por sobre, digamos, las personas y enfatiza los resultados por sobre las personas. Dispuesto a expresar críticas. Este es un tipo de personas que anda muy bien con liderazgos que están orientados en la matriz de Moulton, con liderazgos orientados a los resultados, a las tareas. Es más, puede llegar a ser un líder orientado a resultados y tareas, porque en realidad su vida pasa por la objetividad, por el pensamiento más que por las relaciones. Sin embargo, esta función juzgar el sentimental realmente valora más, digamos, los valores no en tanto impersonales u objetivos, sino valora las relaciones interpersonales. Privilegia cómo se siente el otro y cómo me siento yo con el otro. Por lo tanto, es empático en las relaciones, cuando habla, cuando decide, es clemente, o sea, perdona. Es permisivo, enfatiza a las personas y sus buenas relaciones, también es cuidadoso al expresar las críticas. Otra de las funciones es, por ejemplo, la función dominante, que dijimos que están indicadas en relación al mundo exterior, o sea, en relación a cómo cambia el mundo, cómo cambia el trabajo, cómo cambian los problemas, situaciones nuevas. El juzgador realmente necesita tener todo en sus manos para poder anticipar las decisiones. Le gusta planificar, organizar todo, que nadie se salga de su esquema, es totalmente esquematizado, prefiere estar estructurado bajo sus esquemas de control. Sin embargo, el perception, el perceptivo, es adaptable, percibe el mundo, lo ve, lo analiza y se adapta. Tiende a dejar opciones abiertas en su vida, le gusta seguir lo emergente, es flexible, dispuesto y hasta atrevido con respecto a las amenazas y desafíos que le propone el contexto. Aquí vemos, por ejemplo, las 16 combinaciones del modelo de Myers-Briggs, en donde tenemos, por ejemplo, los modelos, diríamos, sensoriales, intuitivos. Los sensoriales los tenemos en las gamas, en las columnas que son de color rosado. Si teníamos todos los rosados, podemos decir que son aquellos personalidades que son detallistas, que son analíticos. Y acá todos los celestes son digamos, son los intuitivos, o sea, son aquellas personas más bien que ven el todo en su manera de percibir el mundo, o sea, aquellos que generalmente son los líderes, ¿no? Bueno, fíjense que acá tenemos los introvertidos en las filas, que está amarilla, en las letras de color naranja, los introvertidos, en estas dos primeras columnas, y las dos columnas de abajo son los extrovertidos, en las letras en verde. Y aquí tenemos en los extremos, en la fila de los extremos, en la primera fila del extremo, tenemos a los que son más bien controladores o juzgadores, también en los extremos, tantos introvertidos en la primera fila o en la última fila, diríamos, tenemos al juzgador introvertido y al juzgador extrovertido. Y todo lo que tenemos en el medio, ya sea introvertido y extrovertido, todas estas columnas del medio son, diríamos, aquellas personalidades que son flexibles y adaptables. Entonces, ustedes bien podrán ver en cada uno de ustedes está situado de acuerdo a las letras que le dio en el cuestionario de los rasgos, van a estar situados en algún tipo de las, digamos, de los personalidades y de los temperamentos que proponen Myers-Briggs. Entonces podemos ver también, por ejemplo, que se tiene una cierta relación con la clasificación hipocrático-galénica. Ustedes verán, por ejemplo, que en este cuadrante que tenemos en esta parte del extremo inferior derecho, tenemos obviamente los extrovertidos, pero son los extrovertidos intuitivos. Entonces aquí tenemos la gama de los coléricos, de aquellos que les gusta planificar, que les gusta hacer, que son totalmente emprendedores, van hacia adelante, que llevan grandes organizaciones, son personas activas, ¿sí? Totalmente visionarios, son los líderes natos.
Sin embargo, tenemos en el otro extremo también personas extrovertidas, pero más bien sensoriales, muy parecidos a los sanguíneos, o sea, aquellos que se relacionan con facilidad, que tienen mucha capacidad, sean flexibles o no, o sea, porque estos dos temperamentos son más bien flexibles y estos dos más bien son estructurados, pero son hermosas personas, son algunos vendedores, son personas que tienen la capacidad de influenciar. Hay un liderazgo, pero un liderazgo no tan, digamos, colérico como el anterior, sino que son más bien eh, del punto de vista vendedor e influenciadores con respecto a su manera de conducirse. Vemos entonces los otros dos. En el caso de estos cuatro, vemos que estamos hablando de los temperamentos introvertidos y por el punto de vista intuitivo, o sea que se aproxima de alguna manera más que nada a los temperamentos flemáticos, o sea, son un poco más estructurados estos dos primeros y estos de aquí abajo son un poquito más flexibles, siendo más fríos y calculadores estos dos y estos dos un poco más, diríamos, sentimentales. Y por último, podemos decir que este primer cuadrante formado por estos cuatro rasgos temperamentales, está formado por el melancólico. Esos son introvertidos. Hay algunos que son un poco más adaptables que otros, pero están formados, diríamos, por esta combinación de estos cuatro temperamentos. Esta forma o este análisis se podría complementar, diríamos, con otro tipo de temperamentos que ya lo vamos a analizar a continuación. Antes que nada tenemos que ver algo que es fundamental, es que no se da algo totalmente puro. Por ejemplo, en cualquier persona, en lo que es la dimensión orientación hacia la energía, o sea, extroversión e introversión, algunos a lo mejor van a tener un 100% de extroversión, otros se van a orientar más a la introversión, o sea que esta gama de color, esta paleta de color se va a mover en cada uno de nosotros con un color o con un porcentaje totalmente distinto. Así también la función de percibir, si yo soy a lo mejor sensorial, detallista o soy intuitivo, holístico, esta variancia, esta paleta también se va a mover en mi vida y voy a tener una combinación con la anterior. O sea que cada persona tiene una combinación de diferentes alternativas de acuerdo a su manera de ser. Así también con las otras dos funciones restantes. O sea, hay personas que son más pensantes y frías o más feeling de acuerdo a su manera de ser y algunas personas son juzgadoras o perceptibles de acuerdo a cómo se comportan. Entonces, el mundo ofrece nuestras relaciones, nuestra individualidad hace que nuestra personalidad sea única, exclusiva, irrepetible, en donde es infinitesimal la diferente, diríamos, paleta de colores y combinaciones que se pueda dar en nuestra manera de ser y de percibir el mundo. Este es un modelo muy atractivo, muy interesante, pero por sí solo resulta a veces insuficiente. Por allí es importante combinarlo con otros modelos, como modelos sociales, que vamos a ver a continuación en un próximo video muy brevemente.